Ok, estamos a 31 de junio. De 2025 en ecología. Bien, y antes de antes de comenzar, ya está la lista de la semana 9, o sea, la que normalmente publico entre domingo y lunes de cada semana, donde aparecen las calificaciones de las primeras 2 evaluaciones en la lista del grupo más oyentes. Nada más tengo registrado 2. Esta está disponible en el CIPI, la pueden ahí consultar. Y de lo que les comentaba yo el día de ayer, antes de iniciar la sesión formalmente, de mi proyecto de servicio social, está en la biblioteca digital de la unidad en Tesihuán, Iztapalapa. Esta es la carátula, donde dice el título: Caracterización de los complejos nicotina-cation, determinación potenciométrica de las constantes de disociación y formación de los mismos. No me acordaba exactamente del título. Autores: Gonzalo de Allende y Raúl Alba, Laboratorio de Bioquímica y Biofísica, Departamento de Ciencias de la Salud, División de Ciencias Biológicas de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. México DF, todavía es federal, no hace mucho todavía es federal, a 14 de noviembre de 1983, fecha en la que entregamos el reporte final del servicio social. Se nota que está escrito todavía por máquina de escribir, mecánica, ni siquiera eléctrica, no máquina de escribir portátil. Y la nigericina, esta no es la estructura de la nigericina, sino una parecida que es un poco más pequeña, que es la amonincina. Vemos aquí a la derecha el grupo carboxilo. Aquí estaría el carbonilo y el hidroxilo del carboxilo. Este sería un hidroxilo porque es carbono, oxígeno, hidrógeno. Aquí tendríamos otro hidroxilo. Aquí nada más no le puse el hidrógeno, el enlace hacia el hidrógeno. Estos sean 1, 2, 3, 4 anillos éter. 1, 2, 3, 4. 1 hexagonal, 3 pentagonales. Y aquí tendríamos hidroxilos. Estos son hidroxilos, varios hidroxilos. Esta es la amonicina, que es muy parecida. Como vemos aquí, este es un carbono. Estos son carbonos tetraédricos. Todos son carbonos tetraédricos. Entonces los enlaces pueden rotar. Eso hace que esta molécula, debido a estos carbonos tetraédricos, sp3, pueda cambiar su estructura en función del medio, de las propiedades fisicoquímicas del medio en el que se encuentra disuelto, vamos a decir, o mezclado, y puede dar lugar a que se enrosque más todavía, y en el centro podría ubicarse un catión unido por enlaces de coordinación a los oxígenos, tanto a los éteres como los hidroxilos. Y aquí tendríamos entonces el grupo. ¿Dónde está el carboxilo? Aquí está el carboxilo. CO, doble enlace que nace en su apuntado. Esta estructura, este dibujo, esta estructura no la dibujé yo. Me la encontré hace 1000 años en la literatura y la tomé. No sé ni quién habrá sido el autor, no me acuerdo. Entonces, este sería el grupo carboxilo y estos serían los dos hidroxilos que estarían en el extremo, donde habría un sexto anillo, en el caso sexto,
1, 2, 3, 4, 5, sí, un sexto anillo en lo que es la estructura de la nigericina, la que produce el aspergillus niger. Bueno, eso en cuanto a lo que les mencioné ayer, son productos del metabolismo secundario de actinomicetos, en este caso aspergillus específicamente, género aspergillus, especie aspergillus niger, que son productos del metabolismo secundario, son producidos por mutaciones que se dieron en tiempo por esos hongos, que les permiten sobrevivir preferentemente explotando un ambiente en el que compiten con bacterias, porque esa sustancia que excretan pues se mete en la membrana de las bacterias. Ya dentro de la membrana de la bacteria, la molécula puede capturar, puede coordinar iones como potasio del citoplasma de la célula bacteriana. Dada esta diferencia de concentraciones de una alta concentración de potasio en el citoplasma, baja en el medio exterior, pues estaría siendo posible que se movilizara el potasio a favor de este gradiente de concentración química, de donde hay más citoplasma a donde hay menos el entorno, y se le saldría el potasio a la bacteria, provocando la muerte de la bacteria. De hecho, hay imágenes obtenidas por microscopía electrónica donde se observa que dependiendo de la concentración de esta molécula en la bacteria, puede llegar a provocar incluso la formación de verdaderos hoyos en la membrana. O sea, es impresionante cuando se ve la información por otros medios. Bueno, eso en cuanto a mecanismos de competencia a nivel de microorganismos por la obtención de los factores nutrientes, por ejemplo, en el ecosistema que habitan como poblaciones en comunidades, en ese hábitat que serían medios donde pueden proliferar microorganismos. Entonces podemos hablar de una ecología microbiana, no solamente de los grandes ecosistemas, sino también de ecosistemas a nivel microscópico. Podríamos decir que un ecosistema para los microorganismos puede ser nuestra mucosa bucal, donde proliferan una gran cantidad de microorganismos. ¡Ay, qué asco! Ni modo, es la biología. O incluso la piel y algunas otras regiones específicas de la piel. Por ahí se pelean los ginecólogos y los odontólogos en ver quién es el que trabaja el ecosistema más asqueroso. Diríamos, el ecosistema más rico, siendo el bioma, el cuerpo humano. De hecho, no solo el cuerpo humano, cualquier organismo. Tengo un amigo, se llama Jodia, que es una lastromalamut, y a veces me acerca y nos acercamos de frente y la pesta al hocico. Vean, su hocico es todo un ecosistema. Entonces, y ahí proliferan diferentes tipos de organismos. Entonces, eso podemos extender los conceptos que hemos estado viendo de ecología, de la biosfera, a pequeños vamos a decir, a microecosistemas, realmente, mini o microecosistemas, incluso en términos de la ecología como disciplina de estudio de los sistemas biológicos. Se aborda una temática que es, hemos mencionado que los biomas dependen del clima. Diferentes climas dan lugar a diferentes biomas. El clima ártico da lugar al bioma ártico o antártico. El clima tropical, existente entre los trópicos, del trópico de Cáncer, atravesando el Ecuador al trópico de Capricornio y viceversa, tenemos la región intertropical, donde los ecosistemas ahí existentes dependen del clima tropical, ¿sí? De las condiciones meteorológicas a lo largo de extensiones de tiempo anuales, cíclicas, que se repiten
aunque evolucionan en el transcurso de la evolución geológica de la Tierra, incluso astronómica de la Tierra, pero normal, en intervalos grandes de tiempo, las condiciones meteorológicas se repiten año con año en las diferentes 4 estaciones del año en esa región intertropical. Hablamos del clima intertropical o clima tropical. Ya mencionamos también que el clima tropical no es homogéneo, porque también depende de la altura sobre el nivel del mar. Ayer salí de casa y estábamos a 11 grados, en verano, sí, en la Ciudad de México a 2250 metros sobre el nivel del mar, en una montaña, pues en las mañanas amanece temperaturas entre 15 y 10 grados Celsius. Hoy por cierto amanece una temperatura un poco mayor, pero una chamarra menos gruesa que la de ayer. Entonces también el clima puede variar en la región tropical cuando encontramos elevaciones montañosas, y ahí lo que tenemos es clima templado. Pero es un clima templado intertropical debido a la montaña. Tenemos un clima montañoso, un clima debido a la altura. Entonces también hablando de microecosistemas, como puede ser el hocico de mi perro o las fauces de mis gatos y otras regiones del cuerpo de los mamíferos, podrían ser microecosistemas, o incluso no tanto eso. Hemos trabajado como nuestro modelo de ecosistema los jardines de la unidad Iztapalapa. Bueno, ahí sí se encuentran a 2250 metros sobre el nivel del mar, más o menos, variantes unos 5 o 10 metros, dependiendo de donde estemos dentro de la unidad. Y vemos que hay variaciones en lo que hay en diferentes lugares. Hay lugares donde hay más agua, lugares donde hay menos agua, lugares donde hay más luz solar directa o más luz solar indirecta, o menos luz en general. Y entonces estas variaciones o diferencias en las condiciones atmosféricas, realmente condiciones físicas del entorno que se dan de la atmósfera, iluminación, por lo tanto energía térmica o calor, temperatura variable a lo largo del día, cantidad de agua disponible, ya sea por precipitación o artificialmente por riego, daría lugar a condiciones meteorológicas, pero en escala de espacio y tiempo pequeñas a lo largo del año, que se repetirían más o menos año con año, y dan lugar entonces a lo que en ecología conocemos como microclimas. Pero sí, también existen los microclimas. Y a veces, dependiendo de esas condiciones climáticas globales, climáticas regionales o de biomas, y microclimáticas ya en regiones más pequeñas, de menor extensión territorial, podemos ver que es posible o es más factible que una población humana, una sociedad humana, se asiente, aunque sea temporalmente, si es que son nómadas o seminómadas, o se establezca, se asiente y se establezca ya en una forma sedentaria, en la formación de poblaciones, poblados, pueblos, desde caseríos, pueblos o ciudades. Y las actividades humanas en estos asentamientos modifican y perturban el entorno, modifican el ecosistema en el cual se asientan. Y eso a su vez va provocando cambios en las condiciones climáticas. Hay un impacto en el entorno, los ecosistemas influyen en las condiciones, sobre todo microclimáticas, aunque también puede haber efecto de los organismos existentes en los ecosistemas, en el ecosistema mismo, y en las condiciones de temperatura, de presencia de agua, ya sea a través de agua líquida o de humedad, que van modificando el entorno y por tanto también puede ir modificando el microclima o el clima local. Así los asentamientos humanos han modificado a lo largo del tiempo, sobre todo los asentamientos que más han permanecido a lo largo del tiempo en la historia de la humanidad, y han ido modificando y perturbando el ecosistema en el cual se asentaron. De las ciudades más antiguas, fundadas en
Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, de las ciudades antiguas se puede decir que quedan casi ninguna. Quizá algunas ciudades o algunas ciudades, poblaciones no tan grandes como ciudades, permanecen, como puede ser la misma capital de Irak. ¿Cuál es la capital de Irak? Bagdad. ¿Hace cuánto que se fundó Bagdad? Muy buena pregunta. Veamos cómo estamos de conectividad. Bueno, dice que está conectado. Tú buscas Bagdad, yo busco Uruk. Uruk. Y allá me salió Uruk. Dice, cuando me sale la respuesta de la inteligencia artificial de Google, fue una antigua ciudad de Mesopotamia ubicada en lo que hoy es Irak. Y es considerada una de las primeras ciudades importantes del mundo. Se desarrolló durante el periodo de Uruk del 4000 al 3100 antes de nuestra era, que es que ya no existe. Lo que quedan son ruinas. En la ribera oriental del río Éufrates, en una región de humedales pantanosos a 225 kilómetros al sur-sureste de Bagdad. Esto ya es en Wikipedia, en el actual Irak. Bueno, ¿ya encontraste Bagdad? Ya. ¿Qué te dice de Bagdad? Bagdad fue fundada en el año 762 después de Cristo por el califa Abbasi al-Mansur. Entonces, vamos a hablar. Asentamientos humanos. Asentamientos, estamos hablando de humanos, ¿sí? Vamos a hablar de la población humana. Pongamos la de Uruk. Los datos de la ciudad de Uruk. Uruk existió del 4000 al 3100, decía. Me regreso. Al 3100. Al 3100 ANE. Antes de nuestra era, me gusta ponerle yo para no dar sesgos religiosos. Y por ejemplo, cuando se describe después de Cristo, Ya no se pone. Ya Sabemos que son. Si no ponemos ANE, es en nuestra era. Okay. La era para los cristianos, la era cristiana. Okay, Que quizá por la expansión de las culturas judeocristianas e islámicas incluidas, pues es que es el calendario que se maneja incluso a nivel comercial en el mundo. Aunque algunas sociedades siguen utilizando a nivel local sus calendarios originales culturales, ancestrales, como puede ser en China, en la India, dentro de las mismas culturas judeocristianas, pues el pueblo judío, del pueblo judío, los descendientes del supuesto profeta Abraham, los verdaderos descendientes, que son, incluso está escrito hasta en los textos bíblicos y del Talmud, supuestamente serían los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de ahí que los descendientes de Sem son los semitas, los pueblos semíticos, que serían todos aquellos que hoy en día ubicamos como árabes y judíos. Son hermanos. Vamos a hablar desde un punto de vista sociológico y antropológico, son del mismo grupo étnico. Bueno, allá ellos. Bien, entonces, Uruk, pero esta ya no existe. Se fundó
4000, no, en el 4000 antes de nuestra era sería hace 6000 años, 6025 años aproximadamente, es más de 6000 años, y se fue abandonada hace 7000 años aproximadamente, hace 6900 años. No, 5900 años, estoy contando al revés. Hace 5900 años. O sea, hace 6000 años, algunos estiman, ya le falló, según ese libro y según la cuantificación que hizo el obispo Ussher de Irlanda, creo que era un obispo irlandés, que se puso a tratar de calcular la edad de la Tierra, cuando Dios creó la Tierra, según los textos judeocristianos de la Biblia y del Talmud, del Antiguo Testamento. Se puso a revisar la genealogía de los descendientes de Abraham y de Abraham para atrás, hasta Adán y Eva, supuestamente, y sumando los años que vivieron cada uno de ellos, estimando cuándo nacieron, cuándo murieron, o cuándo nacieron más bien, calculó que la tierra había sido fundada, había sido creada por Dios, o por aquel, hace 5600 años. Incluso da el día, da la fecha, día, mes, año y hora. Lo que no especifica es si usaban horario de verano o no, como ahora ya no usamos horario de verano en México, ¿verdad? Bueno, no en todo México. En algunos lugares en la frontera con los Estados Unidos se sigue usando el cambio de horario para el verano. Entonces, o sea, se fundó Uruk antes de que existiera la Tierra. Claro. En Mesopotamia, en el Éufrates. Esto fue en Mesopotamia. Vamos a poner acá, Mesopotamia. ¿Por qué? ¿Por qué se fundó ahí? No, ¿por qué pongo Mesopotamia? ¿Por qué ubico a Uruk en Mesopotamia? Porque estamos mencionando la ciudad de Bagdad y no está Bagdad. Dice que está cerca de las ruinas del antiguo Babilonia. Babilonia. Vamos a buscar Babilonia. Babilonia. Dice que se fundó a finales del tercer milenio antes de nuestra era. Yo voy a dejar que me sale a mí. Vamos a poner Babilonia. Incluso me dice Babilonia actual. Dice que hacia el 2005. Babilonia, el reino de Babilonia. Dice, fue una antigua ciudad, otra vez la inteligencia artificial. Fue una antigua ciudad de Mesopotamia conocida por su esplendor y como capital del imperio babilónico. Se ubicaba en la Baja Mesopotamia, cerca de la actual ciudad de Ilan, en Irak. Incluso hay una referencia bíblica, pero no le llaman Babilonia. ¿Cuál es el nombre de Babilonia en el texto bíblico del Antiguo Testamento? Es hasta un episodio así, que fue cuando se originaron las diferentes lenguas humanas. Babel. Así es, Babel. Babilonia, o según los cristianos, o Babel. Entonces pregunta, ¿por qué se quemó la torre de Babel? Porque era de Babel, no de piedra. Ay, es el último chiste del trimestre, lo prometo. No prometo nada. Babilonia o Babel se fundó, aquí me viene la fecha de fundación en el 2300, antes de nuestra era. O sea, serían 1200 años después de la caída o el abandono de Uruk. O sea, hubo otras ciudades posteriores a Uruk y previas a Babilonia o Babel. Ok. Teníamos Uruk.
Ok, bien. Me sale otra fecha en Wikipedia. O sea, la fecha que puse fue la que me daba la inteligencia artificial. Wikipedia me menciona que Uruk fue entre el 3800 y el 3200. O sea, hay una diferencia de 200 años. De cada minuto. Y me sale otra referencia. Esta es de la Enciclopedia de la Historia del Mundo, World History Encyclopedia, que cita que Uruk era conocida en idioma arameo, por lo tanto relacionado con este tipo de tradición judio-cristiana, como Erek. No voy a profundizar aquí. Se desarrolló en otra referencia muy interesante. Se desarrolló por primera vez en la historia un urbanismo, o sea, ya fue una ciudad. Elconfidencial.com ostenta el increíble título de ser la primera ciudad construida sobre la faz de la Tierra hacia el año 3500. O sea, cada quien le pone su cosecha. Aquí me viene otra referencia. Teopalacios.com. La fundación de la ciudad se data del 5300 antes de nuestra era. O sea, 1300 años antes todavía. Habría que buscar información más académica. Pero bueno, la idea es que nada más que nos demos una idea. Aquí viene un proyecto que suena un poco más serio, dice entre aproximadamente el 3600 y el 2600. O sea, incluso extiende la duración de Uruk ya a solamente 300 años de diferencia respecto a la fundación de Babilonia. Bueno, y mencionabas que Bagdad se encuentra cerca de Babilonia. Pero esta no es la ciudad original de Babilonia, la ciudad de Bagdad. O sea, no es la misma urbanización, no es la misma ciudad. Cerca se funda otra. Esta dijiste fue en el 700 ¿qué? 62 de nuestra era, en el año 762. O sea, ¿qué antigüedad tiene la ciudad de Bagdad? Estamos hablando de 1300, 1400, casi 1300 años. Entonces ya es antigüita. Eso es en Asia, en Mesopotamia. De las civilizaciones más antiguas, en Mesopotamia se desarrollan varias civilizaciones. La sociedad babilónica es posterior a la sociedad que fundó Uruk, que habrían sido los acadios. Luego asirios, luego babilonios, luego hay otro pueblo que también se desarrolla en la misma región. Son acadios, asirios, babilonios, sumerios. Sumeria, lo que no recuerdo exactamente en qué periodo se dio la sociedad sumeria. Sumeria o Sumer. Fue una antigua civilización que floreció en la región del sur de Mesopotamia, al sur de lo que es actualmente Irak, en la edad del bronce, que es lo que me da la inteligencia artificial. Aquí me viene una referencia de National Geographic, historia. Se revela un mito desconocido al traducir una tablilla sumeria de más de 4000 años de antigüedad. 4000 años de antigüedad quiere decir que es de alrededor de 2000 antes de nuestra era. O sea, sumerios y babilonios fueron contemporáneos. Son dos sociedades que habitaron la misma región, el mismo ecosistema. Bueno, otra de las sociedades antiguas es la sociedad que da lugar a la actual India. ¿Cuál es la capital de India? Nueva Delhi, pero es nueva. Habrá que buscar la vieja. Vamos a ver.
Delhi, ciudad en la India. Delhi, capital de la India, es un área metropolitana. ¿Cómo llegar? No quiero llegar. Nueva Delhi. Voy a ir a Wikipedia, que es más rápido. Capital Nueva Delhi. De hecho, marca Delhi como una región. La capital es Nueva Delhi. Nueva Delhi. Historia. Oh, vaya. Según el Mahabharata, estaba de oferta. O sea, el Mahabharata. Dije que no iba a ser el no prometí nada. Delhi sería una de las ciudades más antiguas del mundo, ya que su historia se remontaría a más de 3000 años. Los hallazgos arqueológicos más antiguos encontrados en la zona son del periodo del Imperio Maurya, alrededor del año 300 antes de nuestra era. O sea, sería 2300, ya no fueron 3000 años. Pero menciona que es la primera referencia a la ciudad aparece en el Mahabharata. Este texto se sitúa en la localización de la actual Delhi, la mítica ciudad de Indrapasta, capital de los Pándavas. Según esto, los Pándavas viene aquí todo el cuento, toda la historia, toda la narrativa, pero no me pone fechas. Regresémonos entonces. Demos entonces como referencia, hace más, dice que se remontaría a más de 3000 años. Tendríamos en la India, a la ciudad de, no a la ciudad de Delhi, sino a la ciudad Indrapasta. Vamos a poner, dice de hace, y luego Delhi es de DLHI. Tendría una antigüedad de aproximadamente más de 3000 años. Estaríamos hablando de aproximadamente el 1000, hace más de 3000 años, 2000 de nuestra era, sería alrededor del año 1000 ANE. Al noreste de las llanuras del Ganges, o sea, está asociada a un río. Esto es en Mesopotamia, estas están ya sea en el Tigris, no con minúscula, con su nombre propio, entre los ríos Tigris y Éufrates. Estas estarían asociadas al Ganges. Como habíamos mencionado, las poblaciones humanas se asientan donde hay agua. Todas las civilizaciones antiguas, pues en China. Vayámonos a la China. No, eso es una medio fea. La capital de China sería Beijing, pero vamos a buscar mejor China. ¿Qué nos dice de China? China, país en Asia. Se está empezando a complicar la red. ¿Sí?
Sí, ¿verdad? Yo tengo que los egipcios antiguos, la dinastía Shang, respaldada por la evidencia arqueológica con la ciudad de Jinshu como su última capital. A ver, China. Sería entonces, ¿dónde? La ciudad de Jinshu. ¿Cómo se escribe? Y-N-X-U. N-X. Ajá. ¿Así? Sí. Y la U. Jinshu. Ajá. ¿Y te da un dato de tiempo? Dice que. Entre el 1600 y el 1046 antes de nuestra era. Entre el 1600 y el 40, Y el 1046. hasta el 1046. Sí. A-N-E. Ok. Entonces, otra vez, una ciudad que ya no existe. Entonces sería más antigua que la India, Jinshu. La actual capital es aquí me sale en Wikipedia, me sale Pekín, nada de que Beijing, Pekín o Pekín, en chino Pinyin, Beijing, es la capital de la República Popular China. Vamos a ver si nos aparece algo de historia. Existen vestigios de asentamientos humanos en el entorno de Pekín. Vamos a poner aquí de una vez Pekín. Desde al menos el 1000 antes de nuestra era. El 1000 A-N-E. Y voy a tener que hacer una pausa porque se me desafuerza un zapato. Un paso. Ok, bien. Entonces, en la ciudad de Yi, cerca de la actual Pekín, pues sería Yi. Así como Indrapasta está asociada a Delhi. O sea, como asentamiento humano, podríamos decir que Delhi tiene la data del 1000 antes de nuestra era aproximadamente, porque está asociada a Indraprastha. Digamos, es muy cercana a la región. Quizá también Bagdad y Babilonia. Solo que aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cuándo desapareció Babilonia? Ya no lo sé. Babilonia o Babel. Babilonia. Porque me apareció luego el dato de fundación. Pero cuando, si es que ya no existe Babilonia o Babel, dice la ciudad de Saddam Hussein, la ciudad histórica, la ciudad legendaria, arqueología. Yo encontré que la caída fue en el 539. 539, muy para acá. Desde al 539 actual. O sea, es una ciudad que existió durante 2008, más de 2800 años. Aún así hay una diferencia de casi 200 años entre la caída de Babel y la fundación de Bagdad, la actual capital de Irak. Bien.
En cambio, Delhi tendría ya 3.000 años de habitación continua, igual que Pekín. África. En África, veamos Egipto. Como ciudades, porque asentamientos de esta naturaleza en el resto de África tenemos poca información. No seamos, no nos acusen de discriminatorios, sino contamos con poca información. Egipto. La capital es el Cairo actual. Yo encontré que el asentamiento más antiguo de Egipto es Abidos. ¿Cuál? Abidos. Abidos. Ajá. ¿Con A? Sí, así como suena. Beata. Sí. Abidos o Abidos. Abidos. No tiene tilde. Con restos de una ciudad residencial y una necrópolis datadas alrededor de 3300 antes de nuestra era. 3300. A.NE. ¿Dónde se ubica? Es más, ¿dónde se ubica Beijing o Pekín? Yo veo la de Pekín, tú ves la de Abidos. Vale. China. Pekín. Porque por eso no se menciona algún río muy importante en Pekín. Debería haber agua. Sí. Por ahí pasa el río Amarillo. El río Amarillo. Yellow River. Esa es una canción de los 70. Entonces tenemos aquí el río Amarillo. Curiosamente no se menciona. ¿Dónde estaba asentada Pekín? ¿Por qué se ubicó ahí? Porque está a la orilla del río Amarillo. Situada en la periferia de la antigua civilización de China, Pekín se convirtió en el baluarte de las potencias de China del Norte. Etimología, historia, el año 1000. Pero fíjate que es curioso que no proporcionen, a nadie se le ha ocurrido poner la información geográfica. Bueno, aquí está la geografía, pero no se ve. Geografía está situada en el extremo norte de la llanura, del norte de China, aproximadamente triangular, que se abre al sur y al este de la ciudad. Las montañas al norte, noroeste y el oeste protegen la ciudad y el corazón agrícola del norte de China de las invasoras estepas del desierto. La parte noroeste del municipio, especialmente el condado de Yangqing y el distrito de Huaiyu, están dominados por las montañas de Yundu, mientras que la parte occidental está marcada por Xishan o las colinas occidentales. La Gran Muralla. Y no mencionan el río. Tiananmen y la plaza de Tiananmen están al sur. Invierno en la Universidad de Pekín, aquí se ve hielo. El clima de Pekín es un clima continental húmedo influenciado por los monzones. Debido al monzón siberiano, el desierto de Gobi, estepa, este país es otro. Topografía, está entre 40 y 60 metros sobre el nivel del mar, las llanuras, colinas, ciclismo de montaña, cordilleras, la garganta de Kim Jong, hidrología,
varios ríos importantes como el Yongding, el Chaobai y el Yuma, vamos a ponerlo específicamente. Ve revisando la hidrología de Abidos. Sí, ya la tengo. Ya la tienes, ok, ya te dejo. Dice, el centro de Benín tiene varios lagos, pero mencionan como ríos que nacen en las tierras altas, son 4 ríos. Son el Yongding, el Chaobai, el Yuma y el Wenyu. Ok. Abidos Dice que se encuentra más o menos a unos 7 kilómetros al oeste del río Nilo. Río Nilo. ¿Y el Cairo cuándo se fundó? Que es la capital actual. Aproximadamente en el año 969. O sea, es. Ok, vamos a poner Cairo. En el 969. Sí. Ok. O sea, es posterior a Bagdad, 200 años. Casi 200 años. Curiosamente, esta es cercana al inicio del Islam, alrededor de los años 700 cuando se inicia el Islam, y esta es durante el auge del Islam. O sea, la ciudad de Cairo no es originaria de la cultura egipcia originaria, sino ya es producto de la cultura islámica. Ok, estamos en Asia, Asia Oriental, no, Asia Occidental, Asia Central, Asia Oriental, África, Europa. ¿Cuál será la ciudad más antigua de Europa? Me puse ciudad de Antigua, me dice municipalidad de Nicaragua, Antigua, Nicaragua. Ciudad de Antigua. Cádiz. ¿Cuál? Cádiz. Cádiz. Sí. Fundada hacia el 1100 antes de nuestra era. Sí, me salió el mismo dato. Vamos a ver. Entonces, en Europa tenemos Cádiz. En Europa. Cádiz. En la península ibérica. ¿Cuánto dijiste? 1100. ¿En el 1100? Sí. ¿Actual? No antes de nuestra era. En el 1100 ANE. Europa. En Europa, Cádiz, en el 1100 ANE. Oh, vaya. Vamos a ver. Cádiz es una antigua ciudad portuaria en el suroeste de España, construida en una franja de tierra rodeada del mar en la región de Andalucía. El puerto alberga la Armada Española y creció en el siglo XVI, eso ya es de nuestra era. Vamos a ver qué nos dice. Ayuntamiento de Cádiz. Viajes National Geographic, no, mejor vamos por acá. Chirin, chin, chin. De hecho, da al Atlántico. Es una ciudad portuaria, es un puerto. Vamos a decir, es una ciudad costera. En la costa del Atlántico. O sea, no está en el Mediterráneo, está
afuera del estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, dirían por ahí. Altitud 13 metros sobre el nivel del mar. La distancia clavada. Historia. Uno de los asentamientos fenicios más antiguos de Occidente es Fenicia, una casa de origen fenicio. Es decir, no la fundaron iberos, fueron navegantes fenicios. Que Fenicia se ubica en el extremo opuesto, en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Interesante. Interesante. Se dice que los fenicios circunnavegaron África. Al menos lo que narra la historia. Dice desde su fundación por los tirios, o sea, los de Tiro, una ciudad fenicia. Tiro y Sidón eran dos ciudades en Fenicia. Los tirios eran los de la ciudad de Tirón. Según la tradición clásica, 80 años después de la guerra de Troya, en el 1104 antes de nuestra era, fue una ciudad volcada al mar y al comercio. De ella partió Aníbal para la conquista de Italia. El propio Julio César le concedió el título de Civitas Federata al Senado romano, o sea, ciudad federal. Muy interesante. Sí, sí. Bueno, me salió aquí también como otro hit de cuando pregunté por las ciudades más antiguas de Europa. Plovdiv, no la conozco, ni idea. En Bulgaria, al sur de Bulgaria. Plovdiv. Plovdiv. Plovdiv, según datos históricos que vienen por aquí, fueron unos y otros, los unos, los que luego se asientan en la península ibérica. Ay, Europa es un pañuelo. Aunque existen otros restos arqueológicos pertenecientes al Neolítico, la ciudad fue fundada como Filipópolis por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en el 342 antes de nuestra era. 342 ANE. Y es de origen macedonio. Vamos a poner dónde está. Está en Bulgaria, ¿verdad? Sí. O sea, está en el centro este de Europa, en Bulgaria. Pero es de origen, vamos a poner aquí con tricoma, Macedonia. Es de origen macedonio. La ciudad cambió de manos entre el reino de Macedonia y el reino odricio hasta la definitiva conquista por Filipo V de Macedonia. La República Romana conquistó el reino macedonio en el 183 antes de nuestra era y la convirtió en la capital de la provincia de Tracia. Bueno, en el siglo III sufrió el saqueo de los godos y de los bacos. ¡Qué tonto! De Cniva, y en el siglo V la destrucción por los hunos de Atila. Los unos y los otros. Fue anexionada al primer imperio búlgaro en el 863 durante el reinado del Khan Boris I de Bulgaria. No confundir con Boris Malosnov. ¿Has oído hablar de él? Hubo una película que se
se llamó, se basó en una caricatura muy vieja del principios de los 60. La película es de este siglo. Rocky y Bullwinkle. Ya. Sí. Boris Karloff es el agente enemigo, el amigo de Natasha Fatal. Sí. Y bueno, de ahí me acordé. Pasa, yo veía las caricaturas, que no sabía yo que estaban hechas en México. Las enviaron en México y las exportaban a Estados Unidos. Wow. Era como maquila. Sí, en México hay una larga historia del dibujo animado. Ay, espera, es que ya se me movió esto por andar picando, ¿verdad? Y viene luego una ciudad que mucha gente pensaría que es la más antigua de Europa. Atenas. Ay, mira, está muy dedito. Atenas. Esta sí sigue. Cádiz y Atenas siguen pobladas. Cádiz entonces es una urbanización que tiene ya más de 3.000 años bueno, casi 3.000 años, porque es más de 3.000 años, 3.125 años de estar habitada. Cádiz. Atenas, ¿cuándo fue fundada? Es una ciudad portuaria, también es un puerto. ¿Sí? Vamos a poner aquí punto, está en la costa del Mediterráneo. En la costa del Mediterráneo. Y fue fundada hacia el 1400 antes de nuestra era. Entonces, no sería Cádiz. Yo encontré que se fundó en el 508. Y el dato de. Ahora dice, la presencia más antigua de una población humana en Atenas. Comenzamos con un pequeño asentamiento, un caserío, una aldea, un pueblo, una ciudad. Bueno, hacia el 1400 antes de nuestra era ya había asentamientos en Atenas. O sea, el lugar está habitado desde hace 3.400 años. O sea, sería más antiguo efectivamente que Cádiz. ¿Y quiénes la habitaron? Por misianos. Sería una ciudad micénica. Caray. La civilización micénica se desarrolló en ¿dónde? En la península del Peloponeso. Entre el 1700 y el 1050 antes de nuestra era. Entre los centros de poder que surgieron en su seno, Micenas. Solo que Micenas ya no está habitada. Micenas es un yacimiento arqueológico, o sea, fue una ciudad. Entre el 1600 y el 1100 A.N.E. O sea, duró poquito, 500 años. Y también era una ciudad no portuaria, pero cerca de las costas del Mediterráneo. La cual, por cierto, parece que
fue abandonada porque fue destruida, no porque haya sido invadida, sino por actividad sísmica. Hay datos que sugieren que pudiera haber sido abandonada porque fue muy afectada, muy dañada, casi destruida por fenómenos sísmicos. ¿Qué habrá provocado el abandono de Uruk? ¿Algo similar? ¿Algo similar, me imagino? No. Este fue climático. Climático que dio lugar a conflictos sociales y sí a invasiones. Las otras cosas que tenemos aquí, bueno, habría que averiguar por qué fue abandonada Jinshu, eso lo dejamos de tarea. Y Abidos, estas revisan las historias de Abidos y de Jinshu. Bueno, estamos en Europa. ¿Qué continente nos falta? Con ciudades, porque en Australia no hubo ciudades. O no hay recordadas porque yo no las conozco. Lo confieso. O sea, me refiero a antiguos. América. En América. ¿Cuál es la ciudad más antigua de América? Monteverde. ¿Vale? Bueno, no sé si me La ciudad más antigua en América. Me sale como dato una en Perú. Sí, yo también. Caral Supe. Yo no supe hasta ahorita. Dice que es de alrededor de 5.000 años de igualdad. Estaremos hablando de aproximadamente el 3000 ANE, antes de nuestra era. Me sale aquí un hit o un resultado de Google. Dice las 9 ciudades más antiguas de América Latina. Santo Domingo, República Dominicana, establecida en el año 1496. Esto lo hicieron españoles. No manchen. La ciudad, National Geographic, hace casi 5.000 años se fundó la ciudad de Caral, un yacimiento que se descubrió hace 30 años apenas. O sea, es poco el tiempo que tiene y por lo tanto lo que sabemos de Caral Supe. Bien. Pero aquí me dice la ciudad más antigua de todo el continente se encuentra en México, que es un sitio que se llama travesiasdigital.com. Vamos a ver qué nos dice. La ciudad más antigua de todo el continente se encuentra en México. ¿Y cuál es? Cholula, según este dato. Cholula. No, a ver, Cholula dice que es alrededor de 500. ANE. Se trata de la ciudad aún habitada más antigua. La ciudad más antigua aún habitada. Porque tenemos dice la historia de esta ciudad, la entidad fue tomada por Hernán Cortés en 1519, la matanza de Cholula,
que fueron besos y abrazos, dicen. Ok, bueno. Y me viene aquí un dato, curiosamente, a ciudades habitadas más antiguas. En África dice que es Luxor. Luxor. Luxor sigue habitada. Es del 3200. AM. También en Egipto. Luxor. Ahí, aunque no me crean, ahí dice Luxor. Luego Luxor, Annaba, en Argelia, de 1295 antes de nuestra era. Cartago, que ha sido destruida en veces, los romanos la destruyeron. Aníbal la destruyó. No, Aníbal era de Cartago, sí. Aníbal era cartaginés. A Aníbal lo destruyeron, así. Fundada por fenicios en Túnez en el 814. Trípoli en Libia, de hecho la capital. Podemos decir que es la capital más antigua. La capital de alguna nación actual más antigua es Trípoli, que es del 700 antes de nuestra era, tiene los 700 años ubicada. Benghazi en Libia, 525. Aksum en Etiopía, 400 antes de nuestra era. Berbera, o sea, no son tan antiguas como las egipcias, ya tienen menos de 3000 años. En Nigeria, 400 años, no, en Somalia, 400 años, Berbera. Igodomigodo, Nigeria, 400. Ife, en Nigeria, 350. Y Alejandría, fundada por Alejandro, en el 332. Tánger en Marruecos, 300 antes de nuestra era. Luego en Mali, Somalia, Mogadiscio en Somalia. El Cairo, el año 100. Zanzíbar, bueno, esto es en África. En América, aún habitada. Ejutla. Hemos tumbado entonces a Cholula, sí, por 24 años. Pero Ejutla es pequeño, es una ciudad pequeña, quizá por eso no la. Ejutla fue fundada en el 524 por el cacique zapoteco Maneyadela. El 11 de diciembre de 1889, un decreto del Congreso oaxaqueño le da la categoría de ciudad. Sin embargo, ya Cholula era una ciudad cuando Cortés la invadió. Cusco. Y no me refiero al personaje de la película. Cusco en el Imperio Inca desde el 1100 de nuestra era. O sea, ya es más para acá. Ejutla y Cholula son 500 años más antiguas, 600 años más antiguas. Flores en Petén, en Guatemala. Flores. Esta es maya. Es del año, no viene el año, es nada más el siglo XIII. Es del siglo. Sí. Siglo XIII. Pátzcuaro. Pátzcuaro en el 1300. Vamos a quedarnos hasta aquí. Bueno, lo que vemos es que todo, a ver, hay que revisar la geografía de la
Cholula, hay que revisar la hidrología del lugar. Ejutla, también. O sea, hay que revisar la hidrología de este, ¿sí? De estas queda revisar la hidrología. Porque de todo esto depende cómo se asentaron. Ahora, de todas estas, ¿cómo está la población humana hoy en día? Cholula está conurbada con Puebla, con la actual ciudad de Puebla. Entonces, esta es una ciudad grande. ¿Cuál es la población? Pekín es la capital de China. Cairo es la capital de el actual Egipto. Delhi, la capital es Nueva Delhi, la capital de la India. Bagdad es la capital de Irak. Atenas es la capital de Grecia. Cádiz es la capital de España. Pero es un puerto muy importante, de hecho es la base principal de la Armada Real Española. Valdría la pena ver cómo está la población de Cádiz. Y todo esto nos refleja entonces que debemos considerar el crecimiento humano, crecimiento poblacional porque sí es cierto, en el caso de Uruk fue un fenómeno climático el que provocó el abandono de la ciudad. En el caso de Micenas fue actividad sísmica. Caral supe, pues yo no supe, pero hay que ver si se sabe de supe. Jinshu. Pero habrá habido situaciones en las cuales el crecimiento de la población haya, quizá con efectos complementarios ambientales, haya dado lugar al abandono de ciudades. Hay una importante, hay dos, ya las mencionamos en el curso. Una sería Huicuilco y otra sería Teotihuacán. Parece que Huicuilco, bueno, no parece, Huicuilco fue abandonada por actividad volcánica. Revisen los datos del tiempo que existió Huicuilco, ya los trabajamos en una sesión previa. Y Teotihuacán se encontraba cerca del entonces Gran Lago de Texcoco. Hay todavía ríos, hay un río que atraviesa la actual Teotihuacán, la zona arqueológica. Pero se dice que llegó a tener, algunos estiman, alrededor de 200.000 o quizá más de 200.000 habitantes. Lo que, por supuesto, esos habitantes necesitaban recursos del entorno. ¿Qué tanto el mismo crecimiento poblacional pudiera haber influido en el decaimiento de la ciudad? Porque ya cuando llegaron los pueblos que se asentaron posteriormente a Huicuilco, en las riberas del lago de Texcoco, y recordemos, Tenochtitlan, México Tenochtitlan, acabamos de celebrar 700 años de fundación de México Tenochtitlan en el 1300. Por supuesto sería posterior a Pátzcuaro, por ejemplo. Pues antes de Pátzcuaro, ya en Flores, allá en la zona maya, en el siglo XIII, Cusco en Perú, Ejutla, ¿dónde está Ejutla? No lo visité. Me suena como en el sureste. Ejutla. Pero sí que en Oaxaca, ¿no? Sí, en Oaxaca, sí, es cierto. Esto es en Oaxaca. Sería de la cultura asociada a Montalbán, tal vez. Bueno, hay que revisar entonces
la parte dentro de la geografía de la hidrología y cuáles pueden haber sido las causas de quizá el gran crecimiento o el no gran crecimiento de ciudades. Algunas permanecen con poca población, como Plovdiv, aparentemente sigue existiendo en Bulgaria, pero no es ni siquiera la capital. Entonces, porque sí hay una relación de la abundancia de recursos naturales que van a permitir, o la escasez, que aunque permanezca un asentamiento humano, tenga una gran proliferación poblacional o se mantenga limitada, como establecerían los principios de la ecología natural. Estaremos revisando los últimos temas de nuestro curso. El próximo lunes nos vemos de una vez quedamos de vernos, lo voy a también a poner en el sitio, en el jardín el jardín para polinizadores, que está en la cabecera oriente del edificio R. ¿Sí? Quedamos de vernos, yo creo que va a ser más conveniente que nos veamos frente a las escaleras externas del edificio R. Ahí es donde vamos haciendo los exámenes de física geológica. ¿Sí? Entonces nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana frente a las escaleras externas del edificio R. Ahí nos vemos. Por hoy terminamos.